En Radio UBB presentamos Conciencia Activa, un espacio de conversación y reflexión para tratar temas que nos importan. Cristina Figueroa, Jimena Torres junto a invitados buscan aportar para lograr la mejor versión de nosotros. Conciencia Activa en Radio UBB. Conciencia Activa en Radio UBB con ustedes nuevamente. Aquí estábamos recién conversando con Jimena que partimos con las endorfinas altas. Sí, como buen viernes. ¿Cierto? Como buen Y viernes, sí. penúltimo viernes del 2019 para nosotros. Penúltimo viernes del 2019, ya llega Navidad, llega Año Nuevo, no nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos de nuevo en vacaciones de verano, disfrutando de la playa, el sol y la familia. Bueno, y para eso vamos a conversar hoy día de un tema muy especial que yo creo que se ha tratado en todos lados, en distintos tenores, de distintas maneras, pero siempre con el mismo nombre, y en realidad nos costó encontrarle un nombre más original, ¿cierto? Quisimos cambiarle el nombre, pero preferimos dejarlo tal cual. Tal cual. La salud mental, en este caso en los estudiantes universitarios, generalizamos un poquito, digamos, y vamos a hablar con nada menos que con el psicólogo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad del Biobío desde hace ya 25 años atendiendo a los estudiantes, por lo tanto, algo sabrá, ¿no? O sea, una radiografía profunda de nuestros estudiantes debe tener. Hola Alejandro, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? están? Muy bien, muy contento de estar colaborando en esta oportunidad con el programa. Bueno, Alejandro Excelente. es psicólogo de la Universidad de Concepción, especialista en psicoterapia estratégica ericksoniana y con formación en focusing terapéutico. Es docente de asignaturas de formación integral en la misma Universidad del Biobío. Tal como les contaba, lleva 25 años de experiencia ya atendiendo a nuestros alumnos de la universidad, así que ha transitado con este barquito con ellos por mucho tiempo. Y decimos también que tiene un glorioso pasado de arquero de fútbol. Qué bueno, eso no lo he visto. Pero por supuesto, No, tenía estas qué giras bueno, con, vamos a con mirar. su equipo. La palabra clave ahí es pasado. Ay, pucha. Un promisorio presente de motoquero, motociclista, no sé cómo se dice. Motociclista Motociclista, preferimos, motoquero, sí. no sé, suena bien, Sí. pero como que no se usa mucho. Rockero de corazón. Si ustedes lo escuchan, los Rockero, alumnos sí. a veces tocando la batería en el escritorio por la puerta se le escucha. No, unos solos interesantes yo he escuchado. ¿Cierto? Sí, vale la pena. Guitarrista del montón, dice, pero entusiasta. Así Así que aquí es, sí. estamos para conversar. Y bueno, es un tema que en los últimos tiempos se ha puesto en boga. Antes era un tema, pero no se hablaba tanto de este tema. Ujú. En general, en la prensa, en las paralizaciones últimas estudiantiles antes del estallido social. Y en una diversidad de escenarios el tema estaba bastante en el tapete. El tema de la salud mental de nuestros jóvenes. ¿Cómo ves la salud mental? Bueno, vamos a hablar de las estadísticas, los estudios y las cifras de antes del estallido, porque supongo que después del estallido todavía no hay nada, ¿no? No hay nada todavía que yo sepa, y es muy probable que sí surjan estudios y datos nuevos muy pronto, digamos. Va a Para ser, saber. obviamente va a haber un interés por averiguar cómo ha impactado en diversos parámetros de la salud mental una situación como esta. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar de lo de antes. Vamos a hablar de lo de antes, exacto. Sí. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estábamos? No muy bien, no muy bien. La verdad es que el tema universalmente, me refiero a que también, no solo en Chile, sino que en otros países, de otros continentes, otras culturas, el tema de la salud mental universitaria había empezado a adquirir relevancia ya desde hace algunos años. A contar del año pasado más o menos, o quizás del antepasado, ya había aparecido en la prensa, en medios importantes, norteamericanos, el Washington Post, qué sé yo, diarios de ese tipo, titulares señalando que la salud mental de los universitarios era ya una deuda, una asignatura no aprobada por parte de las instituciones, Ya. porque se estaba ya reuniendo demasiada evidencia acerca de cómo están aumentando los problemas de salud mental, cómo están aumentando los índices de suicidio incluso,
y cómo las respuestas que tenían las instituciones eran parciales, poco estructuradas, claro, con excepciones, eso sí. O sea, Así no que, por mal de mucho consuelo tonto, digamos, pero exactamente. era una cosa bastante generalizada. Una cosa bastante generalizada. Entonces, ha habido un interés de instituciones también en otros países de poder fortalecer los modos de abordaje del problema de la salud mental estudiantil como algo central para, obviamente, el resguardo de la salud de la persona, pero también en concordancia con los objetivos de las mismas instituciones educacionales, que es la de formar personas. Claro. Entonces es como bien, claro, disonante, ¿no es cierto?, que una institución que quiere formar personas no esté preocupada o involuntariamente esté generando condiciones que afectan la salud mental de las mismas personas a las cuales se supone que está formando. Buscando profesionales sanos, me imagino. Claro. ¿Cierto? Una consulta, Alejandro, porque seguramente la mayor parte de nuestros auditores debe saberlo, pero hay una parte de las personas que entienden por deterioro la salud mental una cosa como más patológica, digamos, más de la paranoia, la esquizofrenia. ¿Cómo definirían la salud mental? Porque cuando uno dice se deteriora la salud mental, ¿significa que me estoy volviendo loco? Claro, no necesariamente significa que uno se esté volviendo loco. De hecho, la mayor parte de las personas podemos tener en algún momento deterioro de nuestra salud mental, aún así caer dentro de cierto rango de normalidad, o podemos tener otros trastornos de la salud mental, pero que no necesariamente son la psicosis, que es ese cuadro que generalmente asociamos nosotros a la locura, ¿no es cierto? Cuando hay alucinaciones, delirios, qué sé yo. Sí, incluso hay gente que todavía opina que cuando uno va al psicólogo porque está volviéndose loquito, digamos. Lamentablemente, sí. Y hay un tema ahí interesante acerca de cómo el hecho de tener problemas de salud mental es estigmatizado. También hay esfuerzos, incluso aquí en Chile. De hecho, yo estuve participando un tiempo en la mesa de la Seremi de Salud, de combate del estigma asociado a los problemas de salud mental, que es esa percepción negativa, ¿no es cierto?, esa creencia de que la persona con algún problema de salud mental necesariamente va a ser agresivo, es alguien que no está razonando bien nunca, lo cual provoca una serie de problemas. Por ejemplo, cuando son recibidos en los hospitales, en los centros de atención, al ver los funcionarios en la ficha clínica, los mismos funcionarios de salud, se supone capacitados, deberían saber, ¿no es cierto?, ven en la ficha clínica que el paciente es esquizofrénico, tiene trastorno bipolar o alguna condición, tienden a veces inconscientemente, a percibir sesgadamente la sintomatología y atribuirla a la enfermedad mental y no a condiciones físicas que pueden ser incluso de riesgo. Es como, por exagerar, decir que alguien que llega con apendicitis, ven en la ficha que tiene algún trastorno mental y dicen, no, debe ser, anda con la leche. Claro, anda con una crisis nomás. Y eso puede provocar hasta riesgos para la salud. Pero el estigma también provoca discriminación en otros niveles, rechazo social, malos tratos, una serie de condiciones. Entonces, incluso hasta una condición no tan desfavorable, digamos, como por ejemplo cuando te relacionas con una persona con ideaciones suicidas, tiendes a acolchonarle el ambiente, digamos, ¿cierto? Claro, de hecho, sí, pues ahí habría un aspecto positivo del ya poder liberarse de ese estigma y poder acceder primero a recibir ayuda del entorno desde la red, pero también el de acceder o atreverse a pedir ayuda. Este tema del estigma hace que las personas no busquen ayuda oportunamente. Con toda la frecuencia que debiera ser. Exactamente. Ahora, como tú bien mencionabas, Alejandro, al comienzo, hay distintos niveles, ¿cierto?, de deterioro de la salud mental. ¿Cuáles son los síntomas que tú ves que son propios de nuestro estrés académico, por ejemplo? ¿Qué es lo que los muchachos sienten? Y ahí entramos en materia acerca de cómo está la salud mental de los estudiantes universitarios. Hay un estudio reciente en Chile que consideró una muestra bastante grande de 600 estudiantes, en el que se descubrió que habían porcentajes altos de sintomatología ansiosa, depresiva y del sueño.
Esto estamos hablando antes del estallido social. Estamos hablando antes del estallido social. Reiteramos, digamos, Sí, para claro. que no se vayan a formar una... De hecho, esta investigación fue realizada en abril, creo. Ya. Si me perdonan, voy a leer los datos. Las cifras hablan de que el 29% de los estudiantes tienen estos 3 tipos de síntomas: depresión, ansiedad y estrés. Ok. No necesariamente significa que tienen trastornos, porque la verdad es que es difícil investigar al nivel De screening. de ese, claro. Generalmente se hace solo screening y se habla de sospecha porque para poder establecer diagnóstico habría que hacer entrevistas, que pueden, bueno, obviamente es muy complejo de realizar eso en una investigación con muestras grandes. Entonces, el 30%, cerca del 30% de los estudiantes tienen estos 3 síntomas. Predominan los síntomas de estrés con un 53%, después 45% los de ansiedad y 46% los síntomas del estado de ánimo. ¿Ya? Si uno compara eso con las cifras nacionales, en la última encuesta nacional de salud, el 15,8% de las personas había sospecha de depresión, o sea, presencia de síntomas depresivos. Entonces, en la etapa juvenil, en las universidades chilenas, hay un porcentaje más alto que el promedio nacional. Claro. Aunque puede haber ciertas diferencias por el método de estudio, en fin, pero Claro, pero son... podríamos sospechar lo que es así. Bueno, nuestros jóvenes viven la etapa, lo que le llaman en psicología la adultez emergente, ¿no? La adultez emergente, claro. Y en el fondo, caracterizar un poquito qué significa o qué características tiene esta adultez emergente. Claro, esa pregunta se relaciona con lo que planteas tú, Jimena, acerca de qué tanto de las sintomatologías o de los daños o, digamos, alteraciones que pueden tener los estudiantes son atribuibles a lo académico. Claro. ¿Ya? Y ahí hay que tener como relativizar un poquitito. Porque resulta que la adultez emergente es un estado, una etapa que ocurre se considera entre los 18 y los 29 o 30 años. O sea, en plena etapa universitaria. Plena etapa universitaria. Ujú. Que de hecho es una etapa que no aparecía en los... No, pues es siempre nueva. se hablaba En la división De los Claro. adultos jóvenes, Claro. ¿no? Adolescencia Exacto. tardía. De la adolescencia dábamos el El salto, salto al adulto al joven. adulto. Claro. Y quizás si nosotros recordamos la época nuestra en que pasamos fue más o menos así. De adolescente pasamos rápidamente A adulto. a adultos, Sí. lo cual significa hacernos cargo totalmente de nosotros mismos, adquirir responsabilidades, qué sé yo. En cambio, esta etapa de adultez emergente aparece porque se empiezan a postergar. Bueno, por un lado se prolongan los estudios. No sé, yo me titulé a los 22, 23 años, pero ahora los estudios se prolongan más tiempo que eso. Los jóvenes estudian más de una carrera, pasan directo de la universidad a los postítulos, en fin. Y por otro lado se postergan hitos, como los del ingreso al mundo laboral, el matrimonio y el tener hijos. Claro. ¿Ya? Las cifras muestran cómo cada vez bueno, aparte que se reduce el número de matrimonios, pero muestran cada vez que la maternidad, por ejemplo, ocurre a una edad más tardía. También. Entonces, en esta etapa de adultez emergente, ocurren que por un lado las personas están en un estado como de exploración, que es un estado donde todavía tienen la posibilidad de decidir cuáles son su escala de valores, cuáles van a ser su elección de carrera, en qué tipo de actividades van a involucrarse. Es un estado como exploratorio. Ya. El decidir en qué cosas involucrarse está relacionado con que también optan por formar o desarrollar cierto tipo de habilidades. Por ejemplo, las personas que optan por participar en actividades como solidarias pueden desarrollar ciertos niveles de empatía. Las personas que deciden participar en actividades gremiales como las asociaciones estudiantiles
pueden aprender acerca de responsabilidad social, de Liderazgo. gestión, liderazgo, etcétera, etcétera. Ya, esa es una característica de la etapa de la adultez emergente. La otra es que están en un periodo de búsqueda de identidad. Eso se parece un poco a lo que ocurría en la adolescencia, ¿no es Sí, cierto? En sí. el que todavía no sabíamos bien quién éramos nosotros. Y eso hace que anduviéramos todos revueltos y no, en realidad fuéramos bien Buscando erráticos, nuestro nicho. buscando nuestro nicho. Ahí es donde pasa eso de que nos dejamos llevar por el grupo en pos de recibir aceptación, o que somos tan contradictorios, de repente estamos súper con un valor y después actuamos de forma totalmente incongruente, en fin, eso es propio de la adolescencia. Algo de eso ocurre en la adultez temprana, pero en el sentido de que estamos conscientes de que todavía no sabemos quiénes somos, estamos más conscientes de eso. El adulto emergente de ahora, digamos. En la etapa, Sí, en la claro, etapa está Porque más antes no consciente. existía, está más consciente de su propio Proceso. proceso de conocimiento que está en marcha. Ya. No es como que diga, chuta, yo debería saber ahora quién soy, o yo afirme ahora yo soy así y esto es lo que yo pienso, etcétera, sino que la misma experiencia, el someterse a distintas situaciones, el compartir con distintas personas, con distintos paradigmas, y el involucrarse en actividades nuevas hace que empecemos, los adultos emergentes se pregunten quién soy. Están en un estado así como de... Tal de vez han exploración. aumentado socialmente la variedad de oportunidades que se abren como un abanico de posibilidades, incluso dentro de la vida universitaria actual, respecto a cómo fue nuestra experiencia universitaria. Es muy probable, lo cual es una gran ventaja. Claro. Sí, pues. Sí, eso me evoca el hecho de que, por ejemplo, ahora es mucho más posible hacer pasantías. A mí me ha to- Incluso internacionales. incluso internacionales. Claro. Y yo recuerdo cómo en la facultad donde estudié yo, en la Universidad de Concepción, estamos hablando de No digamos. algunos Hace años atrás. algunos Hace años. algunos Claro, años. bueno, ya dijimos que era harto años. Había una sola beca para una pasantía en España, me acuerdo, para toda la Facultad de Educación, Humanidad y Arte, donde estábamos incluidos nosotros en la carrera Bueno, de en la mía psicología. no había ninguna. Claro. No había ninguna, claro. Estábamos en ventaja En nosotros. la época tuya ¿Viste? tenía una y ahora hay como no sé cuánto. Y ahora hay muchos programas de aquí en la Universidad del Biobío de intercambio y pasantías en el extranjero. Así que sí, pues hay mucho más acceso a Se ve distintas enriquecida esa. se ve enriquecida. Se puede desarrollar mejor esa capacidad de autoconocimiento, producto que hay más oportunidades. Claro. Lo cual también es una ventaja del hecho de que nuestra universidad sea, en cierto sentido, no tan burbuja como lo son otras, Claro. porque ahí se puede relacionar las personas con distintas realidades, con distintas personas. Sí. Me ha tocado conversar con estudiantes que valoran incluso eso de haber tenido la posibilidad de compartir. Es una de las grandes gracias, digamos, de una universidad pública. Exactamente, sí. Y el último rasgo relevante como de la adultez emergente, diría yo, es que las personas están en una etapa como de sentirse y reconocerse en un estado intermedio. En un estado en el que, por un lado, saben que en algún momento van a tener que hacerse cargo de sí mismos, responsables y todo eso, pero por otro lado saben que todavía no lo son. Están en un estado un poco incómodo de algunas personas de querer ya ser autónomo y no ser, por ejemplo, una carga económica para los Ah, sí, padres. claro. Exacto. Y por otro, saber que no se puede hacer, Claro. al menos no totalmente. Es un estado como en el que todavía no pretenden establecer, por ejemplo, relaciones de compromiso permanente. Claro. O sea, se pololea nomás. Claro, quizás ocurre, ¿no es cierto?, que ya se hace el propósito o ya hay compromiso a tal nivel que empiezan a pensar en hacer un futuro con la persona en la que estén, pero no se siente eso como algo Obligado, en este obligado, caso. claro. Claro. Como nos pasaba a nosotros, que había que recibirse y casarse y tener hijos, y era como Claro, era el todo camino más rápido y más obligado. Digamos. No, y si no lo hacía Entre a esa rápido y edad, rígido estaba mal, también. pues, Claro. dilatando, digamos, Se la... está Claro, si no, dilatando. claro, si no socialmente no se veía bien tampoco. Claro. Sí, Vamos y ahí hay un puntito más acerca de eso que me parece relevante destacar, es que en la adultez emergente, ese estado así como de todavía postergar definiciones, que tiene que ver con esto último que estamos conversando, también se relaciona con que hay una visión
un poco negativas de lo que significa ser un adulto. Sí. Ah, claro. Yo lo escuché en la participación triestamental que tuvimos en algunas mesas. Esta evaluación negativa de lo que es ser un adulto en este minuto y en Chile. Sí, ¿habría una brecha más grande entonces entre jóvenes y adultos ahora? ¿Se siente así una mayor diferencia, mirada de vida, por ejemplo? Puede verse de esa forma, porque aunque es un fenómeno universal, porque esto de la adultez emergente es algo que está descrito no es propio de nuestra cultura. No es propio de nuestra cultura. Puede verse así, porque hay como una distancia, una percepción muy negativa de lo que significa ser adulto con responsabilidades, un adulto que trabaja con un horario, un adulto que tiene hijos a los cuales tiene que cuidar, proteger, financiar, etcétera. Y los discursos son como de no, yo quiero algo distinto para mí. Yo quiero trabajar primero viajar, quiero vivir solo, quiero pasarlo bien, tener vida, antes de quizás a lo mejor me caso, quizás a lo mejor tengo hijos. También eso está puesto mucho en cuestión. Sí, está muy puesto en cuestión. Sí, lamentablemente se está viendo a la maternidad y la paternidad como algo difícil, como algo... Y como un obstáculo para otras cosas. Un obstáculo. Ahí podríamos entrar en conversación acerca de cómo como sociedad no hemos generado las condiciones suficientes como para que se pueda valorar todo lo positivo que significa. Incluso para el desarrollo personal. Así es. Exacto. Una gran oportunidad. Exacto. Bien, vamos a la música un ratito y volvemos. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita la verdad cuando no suena mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad, bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente, por eso yo digo bonito, todo me parece bonito, bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. La mañana, la casa, la zapa, la tierra, la paz y la vida que pasa bonito. Todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va, bonita la gente que no se detiene, bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pe, bonita la rumba, bonito José, bonita la brisa que no tiene prisa, bonito este día, respira, respira, bonita la gente cuando es de verdad, bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente, bonita la gente que estuvo y no está bonito, todo me parece bonito, todo me parece bonito, qué bonito que te va cuando te va bonito, qué bonito que te va.
bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Me parece bonito. De repente cuando nuestra salud mental no está tan bonita, digamos, no nos parece tan bonito El todo. color pero, del cielo se torna más gris. pero sí, hay ayuda. Cuéntanos, Alejandro, estamos con Alejandro Vázquez, psicólogo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil del Departamento de Salud, desde hace ya 25 años. Estamos conversando acerca de la salud mental de los universitarios en general, y después vamos a ir bajando a la nuestra, digamos. ¿Qué aspectos del modo de vivir actual crees tú que puedan estar influyendo en este aumento de los indicadores de salud mental un poquito no tan sana, digamos? Claro, sí. Es interesante reflexionar acerca de qué está pasando, porque si ha habido estos cambios en las cifras, deben haber características de nuestra sociedad que quizás están relacionadas con nuestro modelo económico, en fin. Leía yo en una entrevista reciente que un profesional decía que el aumento de las tasas de problemas de salud mental en Chile era parecido al que había habido en países como Corea del Sur, una sociedad muy desarrollada, al menos en lo tecnológico, muy industrializada, una sociedad que es un actor importante, digamos, no sé, pues en la vida cotidiana de todos nosotros. Compramos muchas cosas que son fabricadas allá, qué sé yo. Y los niveles de salud mental están deteriorándose como parecidos a los nuestros. Claro. Y esta persona proponía la hipótesis de que tenía que ver con que al dar grandes cambios, saltos en el tema económico, se empezaba a dejar de lado el ser, la comunidad y las redes como de apoyo dejan de estar. Claro. Hemos conversado acerca de en otras instancias, acerca de cómo el hecho de que nuestro Estado sea subsidiario y no solidario hace que sean insuficientes las redes de apoyo que hay, y que no se promueva la formación de ráscate con tus uñas en el fondo, ¿no? Exactamente, ese individualismo claro, salvarse solo, digamos. Cada uno solo. Y eso podría ser lo que tengamos en común con una sociedad como la de Claro. Y dentro de esto, vamos a la universidad en este minuto. ¿Qué características o qué tendríamos que estar haciendo las universidades para propiciar o ser ambientes favorables para la salud mental de nuestros estudiantes? A ver, yo estuve leyendo hace un tiempo lo que está ocurriendo en Canadá. En Canadá, que es uno de los países que más se ha preocupado últimamente sobre los temas de salud mental, desarrollaron un estándar de salud mental o de condiciones de salud mental que las instituciones pueden suscribir, algo así como una especie de acreditación, así como nos podemos acreditar en las normas ISO no sé cuantito. ¿En serio? Mira qué interesante. No sabía. Exacto. Entonces, crearon este estándar con condiciones mínimas para que el lugar de trabajo sea un lugar seguro y saludable psicológicamente. ¿Y Mira, habla qué específicamente de salud mental o de estudiantes o habla de las instituciones en general o solo universidades? El primer estándar que ya está elaborado es sobre lugares de trabajo, empresas, ya, digamos, perfecto. productivas. Para todo Pero ellos están desarrollando y debería terminar de publicarlo ahora, el primer semestre del próximo año, un estándar específico para las instituciones de educación superior. O sea, también es un tema allá en Canadá. Qué desafío, ¿eh?
Exacto, y ellos el modo de trabajo que han tenido para hacer este estándar es muy riguroso porque se han basado en evidencia, en fin, una metodología bien compleja y bien precisa para poder decir con evidencia qué condiciones son las que favorecen la salud mental. ¿Y hay algo, se aventura ya? Se puede extrapolar algunas de las cosas que se aplican a las instituciones productivas, digamos, se pueden extrapolar eventualmente esto es un salto que estoy dando yo, pero hay varias que son como, hace sentido que pudieran replicarse, digamos, en la institución educativa. Yeah. Por ejemplo, el hecho de que los grados de exigencia sean congruentes con las capacidades de los estudiantes y con las condiciones que tengan para poder cumplir con las exigencias que se les plantean. Hace sentido, ¿no es cierto? Por ejemplo, que si los profesores dan un trabajo, esté donde encontrar la información necesaria, estén los equipos, en los laboratorios en cantidad suficiente, las salas de clase y las salas de estudio, como para que se pueda realizar el trabajo. O sea, que la exigencia no imponga una dificultad para el alumno. Que no imponga una dificultad que vaya más allá de sus capacidades De sus posibilidades, claro. y de los recursos disponibles. Claro. ¿Ya? Y lo de recursos disponibles es bien amplio porque aparte de lo que les acabo de mencionar como ejemplo, también están los recursos que son como la base fundamental en las pirámides de necesidades. Claro. Que estén las condiciones de seguridad, que no haya peligros, riesgos de ninguna especie, que estén satisfechas las necesidades de alimentación, las necesidades básicas, etc. Y el tiempo, que pareciera que también es un factor importante. Y la variable, exactamente, la variable tiempo. Entonces, los niveles de exigencia tienen que ser adecuados, digamos. Otra cosa fundamental es que hayan niveles de participación real en que las voces sean efectivamente escuchadas. O sea, eso es lo que está en la calle para todo Chile. Ahí estamos entrando en ahí sí que estamos al debe. Exacto, es algo que porque es en el fondo común. la participación ha sido una participación de utilería, porque en el fondo es como cacarea nomás en realidad. Háblame, yo te escucho, pero no estoy dispuesto a hacer lo que tú me estás pidiendo. Cuando no ha habido otras ocasiones en las que simplemente se escucha un portazo. Así es, claro. Por lo menos ahora claro, parecemos haber madurado. Parece que se está creando este nuevo cambio. Y es fundamental eso porque está visto que está muy relacionado con la salud psicológica. Y lo vimos en el estallido social también. Digamos. Y el estallido social así lo muestra. ¿Puede entonces este estallido ser respuesta a este problema de salud mental nuestro? Que sea una forma así como de autosanación inclusive, la expresión. Sí, yo lo veo como algo que es sistémico, a la vez un síntoma y a la vez un factor que influye y que provoca cambios. Pero el tema de la participación es muy fundamental, porque tiene que ver con la validación. Es que en el fondo es una de la participación persona. con apellido, pero yo creo que ahí nos hemos confundido un poco como comunidad en general. Se piensa que la participación es invitar a conversar a una reunión. Claro. Y que ahí termina todo, digamos. Claro. Pero esta es una participación con apellido, es una participación que permita influencia. Exactamente, sí, en realidad eso es. Claro. Eso es. Claro. Que de repente uno dice participación y todos dicen que son muy participativos. Claro. Pero en realidad la participación con influencia es la que genera salud mental, no la otra. La otra genera más frustración y más impotencia, a mi gusto, ¿no? Claro. Tiene que ser una participación tal en que las personas sientan que son escuchadas, efectivamente escuchadas. Lo cual no significa que haya acuerdo en todo. Por supuesto. Pero sí que las personas fueron consideradas, fueron tomadas en cuenta. Y eso se ve en las decisiones. Y eso que se refleje de alguna Que se manera tiene que en las reflejar, decisiones. claro. Todos hemos tenido experiencia de que hemos conversado con alguien y le hemos planteado a veces nuestro desacuerdo y la otra persona nos ha escuchado. Aunque a veces uno se va a entrevistar con un jefe que algunas uno tuvo y no logró lo que quería, no todo lo que quería. Pero algo hubo en la comunicación ahí que hizo que sintiéramos que sí estábamos siendo escuchados y después salimos satisfechos, aunque no hayamos logrado lo que queríamos. Alejandro, yo quiero interrumpirte un ratito. Tenemos nosotros, recuerden que tenemos Instagram y nuestro Instagram es Conciencia Activa Radio VB. Conciencia Activa Radio VB.
repetir la A, conciencia activa, ¿ya? Y tenemos una pregunta súper importante que parece ser de uno de nuestros alumnos, digamos, y quisiéramos canalizarla en este minuto para no permitirnos avanzar más en el programa sin poder responderla, porque parece ser bastante importante. Nuestro seguidor en Instagram nos pregunta, ¿qué línea de ayuda tiene la Universidad del Biobío para alumnos con ideaciones suicidas? Es una pregunta importante. Es una pregunta importante, sí. A ver, la Universidad del Biobío tiene en la Dirección de Desarrollo Estudiantil y en el Departamento de Salud Estudiantil atención para las personas que tengan problemas como lo que cuenta el auditor. La vía de acceso es la de pedir hora a través de intranet con el psicólogo. Puede pedir hora de atención o atenderse también con trabajador social porque hay un programa multiprofesional y multidepartamental de atención a las personas que lo necesitan, dadas las características. ¿El programa biopsicosocial? Que se llama programa biopsicosocial, efectivamente. Y si hay situaciones como de urgencia... Claro, porque pensemos que la universidad sábado y domingo no atiende y después de las 6 de la tarde tampoco. Entonces ahí hay dos opciones, cuando estamos dentro de la semana y dentro del horario de atención, también es posible acercarse personalmente a la recepción del Departamento de Salud, porque hay posibilidades de atender situaciones extraordinarias, hay un espacio de horario, digamos, para recibir las situaciones que llamamos de contingencia, por no llamarla de emergencia. Ese nombre lo pusimos antes de esta situación. Y eso es lo que podemos hacer en la Universidad del Biobío. Y tenemos también convenios con derivaciones a psiquiatra, tengo entendido, en el caso de ser necesario. Exactamente, hay convenio para derivación con psiquiatra. Podemos incluso gestionar horas para que sean lo más pronto que se pueda, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacer cuando el problema surge, cuando es una emergencia, como en el caso en que una persona tiene una ideación suicida ¿quiere ayuda ahora preocupante y necesita ahora ayuda inmediata? Hay un teléfono. Una de las opciones es llamar al teléfono del Ministerio de Salud que se llama Salud Responde, que es el 600-360-7777. 600-360-7777. Ese es el teléfono del Ministerio de Salud. Del Ministerio de Salud. Y atienden profesionales durante las 24 horas. Y de hecho tiene un equipo especial para recibir a las personas, atenderlas en el caso de que haya ideación suicida o riesgo de suicidio. Entonces, estos profesionales están capacitados para atender a la persona, para ayudarla, apoyarla y guiarla acerca de cómo acceder a las redes de tratamiento que existen para todas las personas. Creemos que haber dado respuesta, digamos, a nuestro auditor a través de Instagram. Y lo último, lo último es que también se puede concurrir personalmente, si durante la semana y existe la posibilidad de hacerlo, concurrir directamente a las urgencias de los hospitales, en los servicios de urgencia. Hay atención psiquiátrica de urgencia. El hospital regional, por ejemplo, el hospital regional. Claro. Que es el que nos queda más cerca, creo. Exactamente. O sea, tenemos esas tres alternativas. Sí. Universidad del Biobío, a través del Departamento de Salud, con atención psicológica, intranet o presencial. Tenemos la alternativa del teléfono, que era el 600-360-7777, que es del Ministerio de Salud, y tenemos la posibilidad también de ir a la urgencia específicamente del regional, que tengo entendido que tiene urgencia psiquiátrica, ¿no? Sí, con paciencia obviamente, porque la atención no es inmediata, pero claro, hay acceso por ese lado. Sí. Esperamos haberle dado respuesta a nuestro auditor con esto, y por supuesto que obviamente invitar a las personas que están en estas condiciones para poder recibir el apoyo que la Universidad del Biobío pueda prestarle. Recuerden, el Instagram es Conciencia Activa, con la AA, Radio VB, para que hagan preguntas, consultas mientras estamos con el entrevistado, y además para que nos propongan temas de interés que ustedes tengan para ser tratados, ¿ya? Retomamos entonces la pregunta en esta que estábamos conversando, qué es lo que tendríamos que hacer como institución para generar un clima institucional que permita la salud mental de nuestros estudiantes. Resumiendo, nos habías dicho el tema de que la exigencia tuviera relación
con las posibilidades reales que el estudiante tiene para poder satisfacer esa exigencia, y estábamos hablando de una participación con apellido, que significaba la participación con influencia en la toma de decisiones. Claro, de manera adecuada en los contextos, Por supuesto, en los ámbitos que corresponden, en etcétera. la negociación y Exacto. todo. Y además, bueno, ahí tú usaste el término clima. Tiene que haber una cultura organizacional en la que predomine el respeto, donde ese sea el valor fundamental, el respeto a las personas, donde, por ejemplo... El otro como un legítimo otro. El otro como un legítimo otro. Que solo se habla, pero poco lo que se practica, digamos. Sí, como un legítimo otro en sus diferencias. Claro. No intentando homologar o descartar. Que sea como yo. Exacto, que se parezca a mí, o que opine igual que mí. Claro. Y, en fin, que hayan, bueno, hay cosas muy básicas también, pero muy importantes, como por ejemplo que no haya espacio para el abuso, la discriminación, el acoso, la agresión. Y que si se dan esas instancias, exista un sistema de abordaje efectivo, eficaz de los problemas cuando ocurran. Claro. Algo como lo que está intentando hacer la universidad cuando crea la DIRGEGEN, ¿no es cierto? DIRGEGEN, claro. Claro. En fin, son una serie de variables que probablemente van a salir algunas de estas y a lo mejor no. Como le digo, son extrapolaciones que hago yo respecto del otro documento que les mencionaba. Pero cuando quizás nos podamos reunir cuando ya salga ese documento a comentarlo, si le resulta de interés. Vamos a otro tema, Sergio, para volver a conversar de este tema tan interesante que es la salud mental universitaria. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Un nuevo pacto social, dignidad y educación, que no haya desigualdad. La lucha es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda! Es la paz nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena clara triunfal, el derecho de vivir en paz.
Volvemos, estamos conversando con Alejandro Vázquez, psicólogo de la Universidad del Biobío. Él trabaja en el Departamento de Salud Estudiantil de la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Como que estamos en casa hoy día, Jimena. DDE presente, eso es lo que me encanta, ¿Cierto? sí. Y además veo un detalle entre los tres, que tenemos nuestros cabellos naturales, Ah, pero claro. grises y orgullosos, y me siento en casa. Yo digo, Sí. esto me costó mi esfuerzo es de vida, así que no lo voy a Sí, tapar. Genial. Habemos tres canosos naturales y Años orgullosos criando aquí. canas. Claro, no es fácil, ¿no? No es fácil. No es fácil ganársela, así que no tengo por qué taparla. No, papá. Bueno, aparte de que estamos toda la vida conversamos lo mismo, digamos, de que nos metemos, como decíamos con Jimena, en temas bien profundos de repente y cuesta mucho abordarlos en la hora de programa, vamos a tratar de acotar algunas cosas. Seguramente cada una de las preguntas nos quedaron la mitad de las cosas que contar a nuestros Sí, sí. auditores. Por pero- eso mismo nos sirven las preguntas como para ir sabiendo dónde tenemos que efectivamente ahondar, Mm. ¿cierto? Cuando algo necesite aclaración o profundidad, necesitamos también su propia visión, pues de los escucha. Ahora, Alejandro, ¿podrías aventurar, porque esto obviamente no hay estudios todavía, pero esto es un aventurar en razón de tu experiencia nomás, ¿podrías aventurar cómo está o cómo estará, Por cómo eso volverá a estar la salud mental de nuestros estudiantes después del estallido social? Tantos aspectos que hayan sido, que generen, Sí. digamos, como los aspectos mejores, o sea, de los dos ámbitos tienen que haber. Claro, exacto. Sí, lo más probable es que exista como un incremento en las sintomatologías ansiosas, depresivas o... Un incremento. Claro, un incremento. Que fue algo que se observó también después del terremoto ¿Ya? del 2010, que también fue una situación, bueno, con otras características, pero con traumática. Y hubo ese aumento de la sintomatología. Ese es como el ¿Cuántos aspecto meses negativo. después se empieza a notar o es automático? Depende de las personas, porque es posible que aparezcan alteraciones inmediatamente. Ya. Y también es posible que haya mecanismos de adaptación que hacen que las personas logren sobrellevarlo o que tengan una respuesta inicial de cierta intensidad que después se vaya disminuyendo. Y en otros casos van a haber trastornos por estrés postraumático, por ejemplo, Ya. que ocurren o se consideran que ocurren ya después del mes de ocurrido el hecho. Ok. O sea, ya estaríamos en tiempo de estar viendo Sí, esos claro, brotes. podrían estar ocurriendo ya en estos momentos. ¿Qué otros aspectos, o sea, aparte del aumento de la ansiedad, qué otras cosas podríamos esperar? Podríamos esperar que hubiera malestar asociado a la incertidumbre, este estado como intermedio en que todavía la crisis no se ha resuelto. Concretamente los estudiantes pueden estar como inquietos, de hecho yo recibo consultas con ese motivo, inquietos porque todavía no saben bien cuál va a ser su situación académica. Calendario, no han podido cerrar. No se ha podido cerrar, Claro. no se ha podido clarificar, entonces No saben a qué atenerse. eso produce un estado muy complejo, incómodo, de malestar. Ya, Es un estado de suspenso, claro. O sea, haría bien definir eso ya. mientras antes mejor. Sí. Claro. Y en aspectos mejores, ¿qué podríamos encontrar? A ver, el hecho de que haya habido este proceso por una parte implica que hubo como una especie, o había una especie de malestar, de incomodidad, de frustración, de muchos sentimientos negativos que incluso pueden haber estado medio difusos en la conciencia, o sea... Me siento incómodo, me pero no sé siento por qué. incómodo, estoy infeliz o no satisfecho, no me siento pleno, estoy cansado, pero no sé bien por qué. Y de alguna forma el hecho que haya ocurrido esto posibilita que se expresen o que incluso se puedan verbalizar o ¿cómo se llama esto? Simbolizar a través del lenguaje y poder decir, esto es lo que me pasaba. Uy, y ahora son hartos con situaciones similares, porque en las calles hay gente, hay más. Ese es el otro punto importante como positivo, que esto ha significado un renovar el sentido de unidad, de comunidad, de sentirse parte y de tener personas que son parecidas a mí. Entonces eso es algo positivo y es una posibilidad también de salir de un estado muy negativo, que es el de la desesperanza. Claro. El de la desesperanza, que también es un riesgo grande que hay.
Porque si resulta que después de todo lo vivido, de todo el esfuerzo, los sacrificios, la exposición a riesgo, y aquí por supuesto incluye a las personas que han sido víctimas de agresión por parte de las fuerzas de orden, pero también incluye a las personas que han sido víctimas por parte de los saqueos, la delincuencia, en fin. Después de todos esos sacrificios que en mayor o menor medida le ha tocado hacer a las personas, no conseguir un cambio relevante, significativo, puede provocar el estado de desesperanza. El estado de desesperanza es una condición que aparece cuando lo que hacemos no tiene los resultados que debería tener. Cuando, esto partió con experimentos, digamos, con animalitos, en los que se sometía a los animalitos a un estímulo negativo, pero independiente de lo que hicieran. Entonces el animal aprendía a que no había nada que hacer. Y como que se resignaba. Lo malo es que no se resignaba solo al estímulo ese negativo, sino que se resigna a todo, disminuye su capacidad de aprender cosas nuevas y desarrollar conducta. O sea, imagínese un perrito en esa condición, como uno que tengo yo, estoy pensando, que lo recogí en la calle, que él cuando le pasa algo malo se queda parado nomás y agacha su cabecita. Ni siquiera atina a salir de la situación incómoda. O defenderse. Menos defenderse. Claro. Tiene los dientes vírgenes ese perrito. Entonces al ser humano también nos pasa lo mismo. Si no logramos algún resultado significativo, si no percibimos que hay un cambio que sea, digamos, que ataque a las cosas principales y que se persista en el tiempo, lo que nos va a ocurrir, o lo que nos puede ocurrir, es que entremos en ese estado de resignación y no solo aceptemos eso negativo, sino que disminuye nuestra capacidad para ser creativos, para enfrentar o crear nuevas cosas, para emprender, en fin. Hoy estoy recién haciendo, qué importante, o sea, estoy haciendo el link entre la participación y la desesperanza. Así es. O sea, lo importante de generar una comunidad en donde la participación tenga realmente influencia. Así es. Porque en el fondo eso te genera esperanza permanente. ¡Qué valioso! De hecho, lo contrario, o sea, sentir que tú no tienes influencia y llegar al estado de desesperanza está ligado directamente con desarrollar depresión. O sea, imagínate que con ese concepto se rescatan muchas cosas. Perdón, yo soy una especie de activista social, ¿no? Y me cuesta me cuesta abstraerme de eso. Se rescata que lo importante de la Federación de Estudiantes, lo importante de las asociaciones gremiales presentes al interior de la institución, porque en el fondo canalizan la esperanza. Imagínate lo relevante. Y tienen que transformar. Y tienen que transformar. Que ir haciendo su aporte. Por Claro supuesto, sí. qué importante. O sea, hago el link, digamos, que son los canales como para que las personas puedan participar de manera influyente en la toma de decisiones y canalizar lo que sus representados necesitan para lograr mantener la esperanza viva en una institución. Imagínate lo importante de eso. Así es, una institución educativa debería promover activamente que se fortalezcan las organizaciones estudiantiles, gremiales, federaciones, otras agrupaciones. Fundamental. Para la salud mental interna. Para la salud mental interna. Está dentro de esos estándares que yo les mencionaba. Aquí aparece nuevamente la palabra empatía, porque para poder trabajar, ¿cierto?, en la consideración del otro, tenemos que saber ponernos en el lugar del otro y no ver a la federación o a las asociaciones como los enemigos. Potenciales enemigos. Claro, legitimar las diferencias. Como molestias Sí. que a veces surgen así. Exacto. En este tema de la empatía es un tema que ha salido de una manera, pero superlativa en este estallido social. La empatía, incluso más, se ha estipulado, ha salido en los carteles, en las marchas, ha salido en las redes sociales, desde el inicio hasta el día de hoy, diciendo que casi la necesidad de empatía o la empatía presente sería como la solución al problema actual que tenemos. Yo estoy convencida de eso.
Y resulta que de repente los seres humanos hemos confundido lo que es empatía. ¿Qué es la empatía en realidad, Alejandro? A ver, la empatía es un... Las definiciones que usamos coloquialmente tienen mucho de razón. Esto de ponernos en el lugar del otro, ser capaces de ponernos en el lugar del otro, pero habría que agregar el apellido de que es sin olvidar que es un otro. Legítimo otro, ¿no es cierto? Como dice un gran sabio. Eso significa que no asumamos que la otra persona, aunque comparta conmigo valores, experiencias, aunque sea de la misma tribu mía, digamos, no asumir que el otro siente o experimenta o vivencia las situaciones de la misma forma que yo. Siempre es un otro. Siempre es un otro diferente. Y lo mínimo que tenemos que hacer para ser empáticos es estar en un estado como de chequeo de si lo que nosotros percibimos que está sintiendo o lo que nos está relatando es realmente lo que yo creo en una primera instancia. Claro, porque hay aspectos de la vida humana que son positivos y tan positivos como la empatía, pero que no necesariamente son empatía. Ajá. Por ejemplo, estamos hablando de la confusión que permanentemente se ve entre la empatía y la compasión. Correcto. ¿Cómo claro. podría una persona diferenciar ambas cosas? ¿Qué es empatía y qué es compasión frente a un mismo acto? No sé, Ya, supongamos que vemos una persona que está con un problema. ¿ya? Entonces, nosotros podemos sentir compasión. Vemos a un mendigo en la calle, por ejemplo, ¿Ya? y vemos que está sucio, que está con hambre, quizás está enajenado mentalmente, digamos, en algún problema de salud mental. Y sentimos compasión. Y dentro de nuestro podemos verbalizarlo como, uy, pobrecito, cómo está. Y genuinamente sentir aquí adentro una emoción que está cercana a la pena o al dolor, ¿no es cierto? Eso sería como la compasión. Y yo le doy la moneda o le doy el alimento, Claro. le doy el sándwich. Puede que yo haga un Claro. acto coherente con ese sentimiento que Claro. yo tenga, o simplemente pase por el lado nomás y Con pena, ¿no? con pena, y después me ponga a pensar en otra cosa y se me olvidó. Pero la empatía sería el acto de conversar con la persona sin yo presuponer que sé lo que siente. Porque la empatía tiene dos partes. Una parte es la actitud, es como una disposición o decisión que yo tomo de intentar comprender realmente al otro. Y la otra parte que es la de la acción, que es en la que converso con el otro para chequear si estoy entendiendo al otro. Entonces, en teoría, si quisiéramos ser empáticos con el mendigo, lo que tendríamos que hacer es detenernos a conversar con él. Y chequear qué necesita. Y chequear qué necesita y cómo es su vivencia. Desde él. Y ahí podríamos decir, hoy empaticé yo con este caballero y resulta que siento una cuestión totalmente distinta que me vincula de forma totalmente distinta con la persona. ¿Sabes lo que estoy recordando con eso? Cuando ocurre con la experiencia que tienen muchos personajes de las municipalidades o de la sociedad en general, cuando se enfrenta con alguien en condición de calle, que le llaman ahora, que es el que vive y pernocta, digamos, en la vía pública, y que compasivamente le hacen una colecta y le regalan una casa. Claro. Ya. Y esa persona toma la casa, la vende y sigue viviendo en la calle. Claro, Exacto. exacto. Súper buen ejemplo. O sea, uno Sí. cree que lo hace regio, pero Claro. la verdad Mira. es que la necesidad de esa persona y lo que esa persona espera de la vida no es Es lo otra que yo cosa. espero de la vida. Entonces, Exacto. ya. Un Súper ejemplo, similar es el de ver a una persona no vidente, un ciego, esperando para cruzar el semáforo en la Ya. esquina. Entonces lo miramos y decimos, chuta, pobrecito, y vamos y lo tomamos del brazo diciendo, no se preocupe, caballero, yo le ayudo a cruzar. Y lo tomamos del brazo y lo llevamos. Podríamos pensar que es un acto positivo, ¿no es cierto? Porque, pucha, es cariñoso, con afecto y todo, pero le falta algo para ser empático. Saber si el otro necesitaba que yo hiciera eso. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho para ser empático? Primero preguntarle, ¿necesita ayuda?
Y en caso de que me diga que sí, sí. Chequear, Claro, porque a lo mejor esa persona no vidente lo que necesita es reafirmar su autonomía y su independencia. Capaz que esa ya sea la misión de su día. Claro, atravesar solo en Atreverse la a calle. cruzar solo. Claro. Y yo le interrumpo todo eso, por lo tanto estoy ayudando y estoy siendo compasivo. Ambas cosas muy valiosas, no estamos tratando de Exacto. decir que no lo sean, pero no son empáticas. claro, no, Claro. técnicamente no. Claro. Pues sí, muchos de los actos de ayuda surgen después de la empatía. De la sensación de empatía. Claro, Mm. pero hay algunas veces en que hacemos estos actos de ayuda sin empatía, sino que por autorreferencia, por compasión o por solidaridad. Por ejemplo, Claro. desastre en tal lugar de Chile y todos nos ponemos en la colecta para ayudar. Eso lo hacemos no por empatía. Le podemos poner ese nombre, Claro, pero hacemos pero hacemos por solidaridad. Claro. Claro. Porque técnicamente, para ser empáticos, tendríamos que ir y hablar con las personas para entender qué es lo que les pasa y cómo lo están viviendo. Claro. Y ahí podríamos decir somos Y si empáticos. quieren realmente que nosotros hagamos eso Por o no, ejemplo, claro. o prefieren, Claro. como mucho pasa, digamos, con la discapacidad, que a veces lo que quieren es tener derechos y no limosnas, dicen ellos muchas Exacto, veces, exacto. ellos perciben, digamos, esa dádiva que uno tiende a dar a las personas que a las que... Ahora, lo otro que normalmente se ve esto de cuando alguien está en una dolor, en una pena personal, se murió alguien, qué sé yo, y está muy triste, que la persona de afuera le diga, no, si esto no te preocupes, está en el cielo, está bien, está mejor, como que levantar la moral del otro. Sí, Eso es como bien frecuente, Es incluso muy a veces frecuente. pasa que la persona que está teniendo la tristeza siente que está siendo desvalorizada su Claro, emoción. no lo dejan ¿Eso vivir es su empatía experiencia. también? no tampoco. Pero puede surgir después de la empatía. Ya. Ya, imagínense la situación en que yo voy y le cuento un problema a alguien y la persona inmediatamente me empieza a decir, no, pero si no es para tanto, no, pero si no le pongáis, no, si todo va a estar bien. Si inmediatamente la persona me dice eso, yo lo que voy a sentir es que no me escuchó, porque Claro. realmente no tomó en cuenta lo que me está pasando y las razones mías que hacen que yo esté mal o preocupado. Ahora eso es muy común que ocurra cuando no tenemos tanto vínculo con la persona y queremos así como que se vaya luego. O no Le- enfrentarte con tu propia pena. O no enfrentándome con mi propia pena, como Claro. ocurre cuando de hecho tenemos mucho amor con la persona, cuando estamos muy vinculados así emocionalmente, también eso pues, nos puede jugar en contra de la empatía. Claro. ¿Por qué? Porque si la persona está sufriendo, nosotros también vamos a sufrir, sufrir. y queremos aliviar el sufrimiento. Y a lo mejor lo vamos a querer Y aliviar rapidito. demasiado rápido, sí, Mm. sin detenernos a escuchar primero. O sea, la clave de la empatía es realmente ver y preguntarse qué es lo que el otro necesita. ¿Qué es lo que el otro necesita? ¿Qué me está queriendo decir? Claro. ¿Qué es lo central de todo lo que me está diciendo? Porque además hay que crear la dificultad de que muchas veces ni nosotros mismos sabemos lo que nos pasa, ni lo que queremos. Eso para mí es un desarrollo empático, cuando logras sentir lo que el otro ni siquiera puede verbalizar. Exacto. Que Y- pasa mucho con los hijos. Exacto. Y ahí entonces uno debería chequear si lo que yo creo que, porque yo capté algo, Claro. es así o no. Y ahí estoy cerrando ese círculo y siendo empático. Bueno, y se nos fue el tiempo. Auxilio, Y se nos sí, fue el pues, tiempo. Se nos fue la hora. Muchas gracias, Alejandro, por esta conversación. Esperamos tener varias otras, te tenemos bien a la mano. Así Está que bien cerquita. Ahí estoy. esperamos claro. tenerte más a la mano. Nos vamos hasta el próximo viernes, tal vez, les vamos a viernes. avisar en todo caso. Nos vamos porque ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Esperamos que haya sido una grata conversación. De Gracias, todas maneras, sí. Alejandro, por Muchas tu gracias a tiempo. ustedes por la invitación y espero que haya sido de utilidad. Gracias a Francisco por el manejo del Instagram ahí, que está pendiente de nuestros auditores cuando nos escriben algo. Gracias a Sergio por toda su diligente participación para que esto salga al aire. Y gracias a ustedes por la audiencia y nos escuchamos. Y nos vamos entonces. Que tengan un buen fin de Pero semana. hasta el próximo viernes. En Radio UPB hemos presentado Conciencia Activa con Cristina Figueroa y Jimena Torres. El próximo viernes a las 11 horas vuelve el espacio de conversación y reflexión sobre temas que nos importan. Conciencia Activa.